Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, de México, de América y del mundo entero, a través de los medios modernos de comunicación. Soy Jaime Novelo y este es el programa Novelísimo para volver a entrevistar, porque uno, me gustó el programa anterior que grabamos. Dos, porque así me lo solicitó y me encantó que me lo solicite mi invitado de hoy, Aarón Herrera Méndez, estudiante de Historia del Arte por parte de la Universidad Bauhaus de la Universidad de Puebla. La presentación la hicimos en el programa anterior, sin embargo vamos a hacerlo muy brevemente para ganar tiempo, ya que el tema de hoy es un tema muy interesante que se puede encontrar en todas partes, incluso en la actualidad, porque hay una herencia de nuestra cultura, si bien la podemos considerar como judeo-latina, desde el punto de vista del sentimiento religioso, cualquiera de las variantes que éste pudiese tener, y también de esa mezcla que nos llegó de la mal llamada madre patria, que quiero aclarar una vez más, la madre patria es nuestra tierra maya o mexicana. Será el padre patrio que vino aquí a violar y hacer otras cosas, bueno, pero es el padre y hay que respetarlo también y punto. No quiero abundar sobre ello. Pero vamos a hablar de un tema muy importante y repito que hasta hoy podemos notar la herencia en nosotros mismos y para tal efecto nos va Aarón a explicar antecedentes muy interesantes, muchos de ellos plasmados en la Biblia, otros que son de actualidad en un contexto lamentable de guerras, de diferencias, y bueno, le vamos a poner nombre al programa, y se llama el programa Mesopotamia. ¿Qué es la región de la Mesopotamia? ¿Qué culturas surgieron allá? ¿Qué historias, leyendas inclusive en algunas ocasiones, y nacimientos de otras culturas que al mezclarse en esa parte tan importante, que no me quiero adelantar, más bien quiero que Aarón les explique por qué se desarrolla en esa zona? Le preguntaba antes del programa qué es Mesopotamia y me dijo él ¿en medio de qué? Aarón, muchas gracias por haber aceptado nuevamente el programa. Hola. Bienvenido. Gracias. No, pues gracias por usted aceptar mi solicitud, porque, bueno, dentro de los talleres que doy, pues hice una investigación extensa, como sí de un mes, y creo que este conocimiento debería llegar a más personas para entender cuestiones políticas, económicas, geográficas, que justo eso también nos comparten un poco de la creación de identidad, que es lo que hablamos en el programa anterior. Y si bien estas personas son nuestros antepasados en un plano más universal, pero sabemos que nuestros antepasados directos son los mayas, todo en lo que surge en nuestra península, pero siento que como de aquí surgió la cultura, por decirlo de alguna forma, la primera civilización que propone la escritura, el primer sistema de escritura, es muy importante saber el origen, porque esto va a permear en diferentes culturas y va haciendo una mezcla bastante fuerte sobre, ¿cómo se le puede llamar? Similitudes o tendencias que se empiezan a repetir, pero en culturas diferentes. Yo me quedé aquí con nuestro público televidente que nos obsequia su atención. Mesopotamia, que tú me aclaraste, en medio, y me quedé diciendo, ¿en medio de qué? Si eres tan amable en decir en medio de dónde. Sí, tomando las etimologías griegas, meso, significa en medio, y pótamus, río, entonces significa una situación geográfica en medio de un río, es como una zona geográfica que está en medio. Entonces, Mesopotamia surge gracias a la afluencia del agua a la parte donde se puede hacer mucha agricultura, que era el río Tigris y el Éufrates. Entonces, después de la glaciación y que los neandertales y todo esto van tomando diferentes zonas, llega un punto en el que Mesopotamia, en la Tierra, tiene las condiciones idóneas para que una sociedad pueda emerger y pueda satisfacer las necesidades básicas que son el alimento, la economía y la expansión geográfica.
Sí hay ciertas desventajas efectivamente, pero las pudieron resolver gracias al intercambio que hubo entre diferentes ciudades-estado que se empiezan a conformar en la misma situación geográfica. De hecho, esto se asemeja mucho con Grecia, porque Grecia, antes de ser Grecia formal, eran diferentes polis, que es lo que sucede con Mesopotamia. Mesopotamia es la zona, pero las ciudades-estado es lo que dio como la multiculturalidad de la situación en la que vivían las civilizaciones antiguas. Muy bien, hay que entender por ciudades-estados del poderío Exactamente. que agarraba determinado poblado, llegaba a conformar, pues por el concepto actual, un pueblo. Exactamente. Un pueblo, pues nosotros decimos un pueblo cuando no es una ciudad. Y ellos llegaron a conformar ciudades importantes, sobre todo para aquella época, en su manera de construir, en su visión, su propia cosmogonía. Así es. En toda civilización es muy importante la manera de ver el universo, su creación, su futuro y su presente. Y es así como, bueno, los mayas es muy famosa su cosmovisión, pero no es exclusivo de los mayas. Lo que pasa es que siempre que hablamos de mayas decimos, ¿y la cosmovisión de los mayas? La cosmovisión de los griegos, de los romanos, de los hititas, y en este caso estamos hablando de los babilónicos. Entonces está ubicada Mesopotamia entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, que son cuna de varias civilizaciones. Sí. Aaron, yo siempre me he hecho una pregunta, porque ahora quizá me estoy adelantando un poquito, pero bueno, en una plática de este tipo, como que nos perdonamos si tú ya lo tenías programado para decir, o yo lo estaba diciendo. Luego terminamos el programa y debí de haber preguntado tal cosa, Sí. y no te la pregunté, y en beneficio no solamente personal mío, que de eso se trata el programa, no solamente satisfacer personalmente lo que uno tenga, que es lo menos que debemos de buscar, sino la trascendencia a través de nuestro televidente, ¿no? Por eso hago esta acotación. Pero ¿a dónde iba yo con la pregunta? Que me llama la atención que haya pueblos tan mostrados ante el mundo como organizados y que han sido, en el caso de Alemania, después de 2 derrotas mundiales, es actualmente la que manda en Europa, o de las que más mandan en Europa, para no volverla exclusiva y no herir sentimiento de nadie, ¿no? Pero pues son la Comunidad Económica Europea, sin Alemania sería un desastre, así lo capto, porque es el eje rector a través de su economía, demostrada, como lo dije anteriormente, al resurgimiento después de 2 terribles guerras. Y hoy dan otra vez muestras de un país fuerte, hegemónico dentro del punto de vista económico. No hablemos de las cuestiones militares, que no vendría al caso. ¿Cómo estaban esas que hoy son naciones o esas regiones en la época en que surge en Mesopotamia estas ciudades-estados, que como ya lo dije, pues no eran unos pueblotes que crecieron mucho, que hicieron murallas enormes de 4 metros de ancho por unos 12 metros de alto, como defensas, que tenían puertas que había que derribarlas por parte del enemigo, si es que las lograban derribar, con verdaderos armas de guerra, ¿no? Así es. Como la cabeza ya del carnero hecha de fierro y ellos cubriéndose con los escudos o con casetas mientras les tiraban de arriba aceite hirviendo o lluvia de flechas, que fue un tanto común la guerra entre ellos, pero trataban de dominar a una ciudad, nada más. Y como esta que estoy mencionando en el ejemplo, se llame como se llame, surgieron otras que agarraron también su propia fuerza y que en determinados momentos sustituían en poderío a aquella a la cual habían logrado vencer. Así es. Bueno, ya me adelanté y sí me gustaría tu opinión respecto a esto. ¿Y el resto de Europa cómo estaba? Pues primero en ese momento, ¿eran tribus nada más? Sí, hay que entender que para separar este tipo de avances... Bueno, dije el resto de Europa, no quiere decir que Mesopotamia está en Europa. No, sí. Mesopotamia está en Asia, ¿no? Exacto. Hay que entender que es como una evolución universal. Lo que sucedía en esta región estaba sucediendo tal vez en una parte europea, en una parte también africana. Lo que pasa es que el tipo de avance o el tipo de desarrollo geográfico y social, además tecnológico,
se presenta en diferentes formas. Entonces, primero, digamos que el cambio máximo que hubo fue en esta región y poco a poco este tipo de personas fueron como expandiéndose y expandiéndose y expandiéndose y crear como un tipo de desarrollo en diferentes regiones. Por eso en muchos libros de historia no se habla precisamente como de Europa o de algunas otras regiones porque se centra mucho, porque esto fue lo que propició que otras naciones fueran también desarrolladas. Otras ciudades-estados, ¿no? Exactamente. Entonces, obviamente la parte de Mesopotamia no podemos hablar tampoco de... Bueno, es que sí se relacionan mucho. Por ejemplo, Mesopotamia también se relaciona con Grecia. Entonces, en un momento dado también hubo una época arcaica en Grecia, pero todavía estamos como en la parte de si podemos crear una similitud o emparejar el desarrollo que tuvo la parte de Grecia con la parte de Mesopotamia o la parte de África, porque son situaciones geográficas diferentes y cada ser humano en una situación geográfica diferente se desarrolla de otra forma. Entonces, yo desde mi punto de vista creo que Europa en ese momento era un pedazo de tierra más. Creo que no había una evolución como lo tenemos en esta parte, sino hasta después de que empiezan otro tipo de razas, por decirlo de alguna forma, a crear otra evolución, es cuando empiezan entonces los choques y empiezan a invadir otras tierras. Pero no fue sino hasta que Mesopotamia estuvo desarrollada hasta los babilonios, que fue cuando el mundo empieza a despertar y las naciones empiezan a despertar en otras partes geográficas. Sí, no, es que hablar de esto... Sí. Bueno, en este caso me hablas y me invitas a que tengamos este tema, que es muy fuerte culturalmente hablando, como otras regiones, hablar de Egipto también, ¿no? Pero como que digamos, estamos hablando del abuelo de la historia palpable. Así es. La que tenemos ahora, ¿no? Porque el físico de los mesopotámicos creo que los podemos ver todavía. Sí. Hay mucha gente de esa región. Y ahí me adelanto también a otra pregunta que la vamos a tomar en la segunda parte del programa, porque ese ya lo estamos terminando, esta primera parte, de que hasta la Biblia, cuando dices del patriarca Abraham, que llegó de la ciudad de Ur, y que de ahí salió y empezó a caminar, pues entiendo yo que era un hombre próspero con su rebaño, con su gente, lógicamente. Lamentablemente en aquel entonces no había la fuerza femenina que hay ahora y que incluso sí la había, pero no está tan registrada como la participación masculina. Iba bajando y es el padre o el abuelo, mejor dicho, de las 12 tribus de Israel. Quiere decir que si Abraham hoy naciera, sería un iraquí, con todo el físico de los iraquíes, que tienen un físico muy especial. Porque a pesar de que es una región, hablan árabe actualmente, en aquel entonces hablaban arameo, que vino a ser un idioma sustituto, el arameo, de otro idioma. ¿Dónde te muestra esto? ¿Por qué? Ni crean, público televidente, que sé tanto, lo leí anoche en internet, que para poder hablar con Aarón me tuve que meter a ver qué era la Mesopotamia, pero no es lo mismo leerlo que escucharlo y oír las explicaciones que alguien les pueda dar a través, pues algún medio como es de una televisión MXN, que me da mucho orgullo participar y que bueno, ya llevamos 8 años con este programa. Aarón viene siendo como el 450 y tantos programa que tenemos, lo cual pues pasa el tiempo y ni cuenta nos damos, ¿no? Pero la verdad, Aarón, es que el entrevistador aprende de su entrevistado. Nosotros lo que hacemos es adornar un poco las cosas, instruirnos, a veces sabemos más de unas cosas que otras, ¿no? Pero canalizar para aprovechar a nuestro entrevistado. Ya terminamos la primera parte de este primer programa, pero nos vamos a la segunda parte donde ya vamos a hablar de las ciudades-estado que se desarrollaron en esa zona. Las lenguas. Las lenguas y, bueno, todos los avatares que tuvieron que enfrentar para poder afianzarse como una cultura hegemónica. Así es. Regresamos. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas
necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Ok. Siempre hay que echar un preámbulo allá, hasta cierto punto a veces emotivo, que sale sin querer, ¿eh? No es tan programado el tema. Si uno se calienta conforme va hablando y surge el montón de ideas y va sacando de aquellas que más presionan tu mente. No quiere decir que tengamos un programa prehecho. Dicen que los programas prehechos son los que menos emotividad podemos transmitir a nuestro televidente, y en este caso pues no deja de ser así. Además ya tenemos una experiencia con las entrevistas anteriores que te he hecho. ¿Qué ciudades importantes surgen en esa zona mesopotámica, que le llamamos Mesopotamia? Hasta donde leí y donde me instruí un poquito anoche, fue a más de 3000 años antes de Jesucristo, que es un referente, ¿no? Para los que somos creyentes, nuestro Señor Jesucristo, a nivel, eliminando las partes religiosas, que este programa no se trata de eso, simple y sencillamente decimos más de 3000 años antes de Jesucristo. ¿Qué ciudades surgieron? ¿Cuál fue su hegemonía? ¿Quiénes fueron sus personajes importantes? ¿Cuál fue su aportación a la cultura de ese momento? ¿Y qué derivados encontramos en la actualidad? Pues bueno, para empezar a responder cada una de las preguntas, primero es importante aclarar que, bueno, las ciudades más importantes, como está establecido en la historia, en la investigación y en los datos que tenemos, primero está la ciudad de Ur, la ciudad de Akkad y la ciudad de Babilonia. Alrededor crearon obviamente más ciudades-estado, pero tenían un rigor más bajo en cuanto a un avance político y económico. ¿Cuál es la importancia en el arte sobre Mesopotamia y sobre las culturas que aquí surgieron? Que nos dieron la pauta para poder crear el arte, para poder crear una especie de dominio político y geográfico, porque ellos, a pesar de que crearon cosas tan importantes, digamos que en términos un poco más ligeros, todavía no se la creían. Creían que la razón, creían que el esfuerzo humano eran propiedad de los dioses, por lo tanto los reyes se proclamaban ellos mismos como mensajeros de los dioses. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando empieza la escritura cuneiforme, que fueron ellos los que inventaron este tipo de escritura. Cuneiforme porque era en unas tablillas de arcilla. Y depende cómo le pegaban al
vamos a ponerle así, al cincel, porque era un cincelito, Sí. inclinaba más, inclinaba menos, o hacían una combinación, eran unas cuñas, como unas Sí. cuñas, y de ahí viene la palabra Exactamente. cuneiforme. Ok. Entonces, lo que sucede con esto es que ellos, al crear el primer sistema de escritura, empezaron a darse cuenta que podían dominar ciertas cosas, como el auge del ganado, las semillas que tenían, las esposas que tenían, los reyes, los nacimientos, y todo este tipo de organización empezó a darles a ellos una visión más amplia sobre lo que podían hacer. Obviamente, hubieron otras ciudades-estado y otras personas que empiezan a darse cuenta de esto, y es cuando el despertar humano empieza a suceder y empezamos a darnos cuenta de lo importante que es tener el dominio de la naturaleza, el dominio de las emociones, el dominio de la política y de toda la expansión, que justamente aquí traje un pequeño impreso que habla de una raza armenoide, que se le conoce armenoide, que era una raza braquicefálica, que tenía como una especie de el cráneo un poco más grande, la nariz un poco... Son pocos los pueblos con cráneo Exactamente, braquicéfalo, como los mayas. Ajá, así son es. mucho más los oligocéfalos, infinitamente más. Ahora, esto también habla de una cuestión biológica. Obviamente el ser humano no estaba totalmente desarrollado como ahora está, por lo tanto el cerebro registra ciertos comportamientos psicológicos que derivan de una formación biológica. Y es aquí dice, se trata de una raza oportunista y rapaz, también astuta, soñadora, nerviosa pero calculadora. Su espiritualidad está relacionada con la tierra y el hogar. Facilidad para intuir y prejuzgar a las personas, gran habilidad para captar las debilidades de un individuo. Esto habla de la parte, si esta ciudad es más débil que nosotros, podemos dominarla. Entonces empieza a surgir como el ser humano realmente es en la actualidad, entornos civilizados multirraciales, porque sabemos que venían de otras partes del mundo, por decirlo de alguna forma. El mundo antes era más pequeño en cuanto a situaciones geográficas, por lo tanto había una multiculturalidad importante, porque no todos eran del mismo lugar, y esto genera todavía un cambio más importante. Un tráfico de esclavos, que esto ya lo sabemos evidentemente, la trata de blancas, el contrabando, la piratería, el comercio legal o ilegal y la vocación para el crimen organizado. Entonces, este tipo de comportamiento psicológico va a darles la pauta para poder desarrollarse y para poder empezar a invadir otras ciudades más débiles, porque ellos ya entendieron cómo se comporta el ser humano o se comportaba en esa época. ¿Qué es lo que sucede con la lengua? Las lenguas en el período mesopotámico son diversas. Había, por ejemplo, la lengua acadia, la lengua sumeria y la lengua babilonia. La lengua acadia podría decirse que es la más pura. La lengua sumeria podría decirse que es la aportación de la acadia más la invención de la sumeria, lo mismo con la babilonia. Digamos que es como un renacimiento constante, porque cada una civilización va aportando a la muerta. La muerta aporta a la que está viva ahora y así sucesivamente. Por lo tanto, había como mucho conocimiento, porque el hombre ya no quería dejar de conocer. ¿Qué es lo más importante de rescatar en la cultura o en las culturas de Mesopotamia? Digamos, la forma en la que ellos empiezan a dominar a las otras ciudades. Ellos no implementaron cosas tan artísticas como los griegos, como los egipcios, porque se centraron justamente en la parte demográfica, en la parte social. Sí tenemos algunas estatuillas, evidentemente, que están representando a los dioses. Obviamente el objetivo y el fin era religioso, pero a ellos no les importaba tanto la parte artística, sino la parte del registro histórico, y es cuando aquí empiezan a surgir las tablillas, y esas tablillas tenían códices, como el Código de Hammurabi, donde estaba escrita toda la constitución, digamos, en esa época, lo que se debía y lo que no se debía hacer, lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido. Era una cuestión dominante bastante autoritaria. Eran personas, por decirlo de una forma, un poco violentas, porque era la única forma que ellos tenían para dominar a las otras personas. Entonces, pero gracias a esto... Pero fue el primer código que se conoce en la historia, el Código de Hammurabi. Sí, de hecho todavía hay más códigos que todavía se cree que hay más, pero no han podido descubrirse por lo mismo de que ahora son países. Con lo que estás explicando, debemos de entender, y así lo estoy captando, de que surgió un rey, en este caso Hammurabi. Sí, exacto, Hammurabi. Que fue el que dijo, bueno,
si estamos viviendo un medio caos, porque no creo que sea un caos total y no existiría, no hubiese existido. ¿Qué ciudad dominó Hammurabi? Hammurabi lo ¿Babilonia? tenemos en los sumerios. En los sumerios. Sí, en Babilonia entramos ya con Nabucodonosor, en sus otros hijos Nabucodonosor. Entonces se dividen por periodos. En el primer, digamos, civilización, el imperio acadio, es el rey Akkad, que es el que, con el primero que empieza a surgir el imperio. Él dice, esto es, no, suponiendo, esto no va a funcionar así. Entonces él de alguna forma tuvo una perspicacia más audaz que otras personas, por lo tanto empezó como a dominar y se dio cuenta que en la militancia, en la política, estaba la forma de poder consolidar un pueblo. La inteligencia, ¿no? Exactamente. La inteligencia y sobre todo no puedes progresar con una eterna guerra. Exacto. Tienes que tener paz. Exactamente. Y la paz solamente la consigues a través del orden que te puede dar las leyes. Exactamente. Entonces ya tienes que cumplir esas leyes porque te sales del orden si no obedeces la ley. Exacto. Entonces así lo quiero interpretar y por eso la importancia Sí. de un códice, en este caso estamos hablando del más antiguo que se conoce en la actualidad, pero además Hammurabi es considerado un hombre no solamente muy inteligente, sino un hombre que buscó lo mejor Sí, para el pueblo. a través de la paz de Así su es. pueblo, el orden. Así es. Y vuelvo a la pregunta que te hice o a la reflexión que te hice respecto a los pueblos ahora o los grandes países que se han preciado de ser ordenados. Los podemos decir. Inglaterra, Austria, Alemania, mientras más fríos, más ordenados. Sí. Mientras más calienta el sol, más alegría y menos orden. Ujú. Como algún español que me encontré allá en una excursión que hice la primera vez que tuve la fortuna de estar en Europa. Hombre, es que toda la culpa se la tiene el sol. Y me dijo, ¿tú cómo te llamas? José María. Porque pues andaban bailando unas muchachas muy lindas austríacas y sus pasos que daban en el bailado que hacían, pues eran muy suavecitos y que no revestían tanto arte. Le comenté a algún amigo que nos acompañaba, fuimos 5 amiguitos para allá, que estaba más complicada la jarana yucateca. Sí. Y el otro pues aportó, ¿no? Que los derivados de la jota aragonesa y esas cosas, y surgió, y me hizo reflexionar, y por eso viene a colación lo que estamos hablando. O sea, mientras más sol, más alegría, más gusto por la vida. Sí. Mientras menos sol, más orden, más frialdad, más control de los sentimientos. Sé que los ingleses en mucho han cultivado que no permiten que tú conozcas qué están sintiendo. Lo consideran ellos una falla Sí. dentro de la conducta. Mientras tengo muy buenos amigos libaneses o algunos árabes, incluso no hace mucho traté con un amigo, ya nos hicimos amigos de Egipto, y notas el calor y el encendido que ponen en sus ideas y en sus acciones, y vas entendiendo. Porque el pensamiento frío, creo yo que nos puede hacer llegar a los acuerdos debidos para que ninguno mate al otro. Y en la temperatura que da caliente, pues se forran de dinamita el estómago y se lanzan sobre el enemigo y explotan porque tú consideras que se debía de haber llamado de esta manera a Dios y el otro no, y que su profeta es este y que no, que el profeta es el otro, y ahí están las divisiones, ¿no? Entonces, por eso te provocaba yo esa reflexión. ¿Cómo es que en ese entonces surgían esas civilizaciones que llegaron, a ser muy grandes y son ejemplo para la humanidad actualmente? Y ahora están en conflicto, Sí. eterno conflicto. Mientras los otros países veo cómo se organizan y cómo llegan a acuerdos después de haberse matado en una Primera Guerra Mundial, en una guerra de los 100 años, en una eterna rivalidad entre Francia e Inglaterra, con un Napoleón invadiendo toda Europa, o con un Hitler en una guerra revanchista por la Primera Guerra Mundial, y tantas y tantas y tantas cosas que podemos mencionar, y sin embargo llegan a un acuerdo. Pero allá no. Entonces, no me quiero salir de contexto hablando contigo porque tienes mucho también para decir. Sí. ¿No? Y luego yo me meto allá con este tipo de ideas y aportaciones que
bueno, le quiero llamar aportaciones, Ujú. Sí, sí, un tanto sí. pretencioso de mi parte, pero no es que sea tan así, ¿no? Sino en esta charla nos podemos ir a cualquier Sí. arista que vayamos a ver dentro de lo que es la plática, ¿no? No te voy a interrumpir para el siguiente programa porque ese ya lo terminamos. Ok. Es que siempre se nos pasa que No, es muy extenso todo. ¿Perdón? Es que es muy extenso Claro, todo lo que te hay voy que a, hablar. te voy a dejar, porque veo que traes allá algo subrayado, Ah, que lo sí. tienes separado Ujú. y que además, voy a dar un adelanto, y me ha sucedido de alguna manera, ¿no? A través de la lectura, de leer entre líneas y estar repasando, encuentra uno, que puede pasarte a ti o puede pasar a cualquiera, alguna veta que la consideramos muy interesante y que el mismo autor del libro que estamos leyendo no hace énfasis porque no se dio cuenta entre la página número 5 a la página número 125 que dejó entrever algo que no lo remarca. Y el lector sí se dio cuenta Sí. de ello. Investigas y te vas dando cuenta también de que tiene peso el razonamiento al cual puedas estar llegando, Sí. ¿no? Entonces, supongo que por allá algo te sucedió. Sí, de hecho igual es como una invitación a las personas que cuando compren libros, que no importa si es de alguna tienda importante de libros, subrayen los libros, porque al subrayarlos encontramos estas ideas, como usted menciona, importantes, que nos van a marcar la esencia de lo que estamos leyendo y creo que así se hace un proceso de investigación. Entonces, pues a la gente que le gusta leer, yo les recomiendo eso, esa es mi técnica. Con la que encuentro todavía más de lo que esperaba. Imagínate un automóvil que no tenga las llantas un poco desgastaditas. Nadie lo ha disfrutado ni lo ha usado, ¿no? Sí. El primero que se va a molestar es el automóvil. ¿Para qué me inventaron si no me van a usar? Ujú, Muy así bien, es. amor, te agradezco mucho este Gracias. primer programa. Nos vamos a ir al segundo. Pero bueno, ya espero no haber atropellado o ocupado mucho tu tiempo. Ya para el segundo te me vas a desplayar más, ¿sí? Ok, Gracias. gracias. Y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias por la preferencia de su atención. Hasta la próxima.